Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 en la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal, en el programa Mega Noticias desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los compañeros que me están viendo por medio de mi Face. Muchísimas gracias por su atención, todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos la tercera parte del 45 Congreso Nacional de la Crónica de Nacim en el Estado de México y en la ciudad de Toluca 2023. Nos levantamos muy temprano a las 6 de la mañana y desayunamos en el restaurante del hotel. Ya nos esperaban nuestros amigos Nicolás Vidal Soto y su esposa Gisa Ibarra con su hermano. Nosotros dos, Ángel Sergio Villalba Tondo y su servidor, Ernesto Gatica Moreno, salimos a tomamos 2 taxis a la central camionera con rumbo a la ciudad de Atlacomulco. Para llegar a Atlacomulco, la verdad es un lugar con mucha historia. Es una ciudad mexicana, cabecera municipal de Atlacomulco, de Favela, en el Estado de México. Es un lugar y un centro industrial, ganadero y de servicio importantes al noroeste del estado, así como un punto logístico estratégico en el centro de México. A propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado el pasado 9 de agosto, abordamos algunas de las problemáticas que viven los y las indígenas mazahuas. El papel histórico de las aguerridas mujeres mazahuas fue determinante en la independencia de México, con su participación en la batalla del Monte de las Cruces y luego en la Revolución Armada de 1910. Hoy se encuentran en condiciones de profunda pobreza y una discriminación racial inmensa, no nomás allí, en toda la República Mexicana, todos nuestros pueblos originarios. Actualmente las mujeres mayores de edad son el único sector mazahua que sigue portando la vestimenta mazahua cotidianamente. Las nuevas generaciones de hombres y mujeres poco a poco han perdido su identidad indígena, aunque la lengua mazahua en algunos casos se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones. Estas han dejado de practicarse pues en su comunidad. Es más común escuchar el español de sus charlas, en otros casos hay quienes lo entienden pero no saben hablarlo. Son las abuelas mazahuas las que entre ellas siguen utilizando su lengua como medio de comunicación y siguen demostrando su identidad étnica, a pesar de la discriminación y rechazo que ha sufrido, pero dejaron de transmitir. ¿Cuál será el motivo? Que eso sí, apenas ustedes como pueblos originarios lo saben, pero es por la gran discriminación que existe. Los mazahuas se encuentran asentados en la región noroccidental y centrooccidental del Estado de México, mayoritariamente en 13 municipios rurales que son Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Iztapan del Oro, Iztahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria. A mediados de los 90 empezaron las primeras olas de migración de familias mazahuas a la Ciudad de México, viéndose obligados a abandonar sus pueblos. Esto se ha debido a la alta marginación, sin servicios básicos y extrema pobreza en la que se encuentran sus comunidades, problemas que actualmente siguen enfrentándose en sus mismas comunidades. Otro factor que provocó la migración fue el despojo de sus tierras por parte del caciquismo. Los caciques los desalojaban de sus tierras y los obligaban a trabajar sin recibir un pago por su labor. Estos obligaban a familias a abandonar sus comunidades
y a desplazarse a la gran ciudad. Al llegar a la ciudad sin oportunidad de enfrentar el problema de no saber hablar y pronunciar el español y de pasar la noche en algunos rincones donde ellos pudieran dormir, o rentaban un patio de los edificios para poder pasar la noche. Al asentarse, el comercio informal se vuelve la fuente de sus ingresos económicos. Comenzaron con la venta de dulces tradicionales y frutas en las banquetas o en las entradas del metro. Con costumbres y vestimentas muy diferentes a la de la ciudad, sumando a las condiciones de pobreza y precariedad que ya mencioné, se enfrentaron a una realidad de discriminación y rechazo, una de las causas por las que su cultura se encontraba en extinción. Lejos de su comunidad y con un alto grado de analfabetismo, tienen que adaptarse a la realidad de la ciudad en la que solo haya violencia hacia su persona. Hay testimonios de abuelos e hijos que me mencionaron que pasaron por diversos problemas de discriminación, marginación, violencia, insultos en las calles, en sus hogares y en las mismas escuelas. Sufrieron algunas ofensas como pinche indio, indio patarrajada, habla bien, regrésate a tu pueblo. Por estas razones, las madres tuvieron que adaptar a sus hijos a las costumbres de la ciudad, por lo que se vieron obligados a no transmitirles a sus hijos la enseñanza de su lengua, mucho menos su vestimenta indígena, sino más bien el puro español. Sufrieron el levantamiento de la policía por vender en vías públicas. Las trasladaban al torito y en algunas ocasiones le cortaban sus trenzas. Las trenzas enredadas con un listón formaban parte de su vestimenta, siendo los organismos represivos del Estado los primeros en reducir el racismo y la violencia contra los mazaguas. La discriminación que sufren los mazaguas y los pueblos indígenas no es una mera problemática cultural. El capitalismo se apropió de las estructuras de dominación raciales que existen desde la invasión de América para mantener en condiciones de pobreza a los pueblos originarios, facilitando la explotación de sus tierras y su incorporación a la producción de manera ultra precaria, así como utilizándolo como un ejercicio de reserva en el desempleo o empleo formal, lo que permitió que el salario del conjunto de los trabajadores sea aún más bajo. Existe una alta posibilidad de que su cultura deje de existir, pues actualmente las abuelas son las últimas que preservan su lengua indígena y que muy pocos pudieron transmitírselos a sus hijos. Existe muy poca escuela en las comunidades mazaguas. En su mayoría los niños, al convertirse en jóvenes, tienen que abandonar sus estudios para dedicarse al campo o migrar a otros lugares o a la ciudad donde puedan generar ingresos para su familia, concluyendo solamente la primaria y secundaria. Al igual que las jóvenes tienen que abandonar su estudio para dedicarse de lleno al hogar, o de igual forma migran a la ciudad para trabajar. Muchas jóvenes se vuelven madres a una edad muy temprana, pero no cuentan con educación sexual que les ayude a decidir sobre su cuerpo. Los jóvenes se ven obligados a abandonar sus pueblos y sus tradiciones indígenas para poder mantenerse económicamente. Con la llegada del neoliberalismo a finales de los 90 y la política de los gobiernos al servicio de los empresarios, los pueblos originarios de todo el país son desalojados de sus tierras y de los recursos naturales que sus pueblos, ya que bajo la lógica del capitalismo hay que priorizar las ganancias de las transnacionales con la construcción de megaproyectos. Otro problema que enfrentan las comunidades mazaguas y muchas otras comunidades indígenas del país es la escasez de agua potable en sus comunidades. Es más accesible al consumo de refrescos, viéndose obligados a consumir diariamente estas bebidas azucaradas que a la larga generan múltiples enfermedades. Antiguamente los mazaguas lo nombraban Amboro, que en español significa piedra colorada. Posteriormente, al ser conquistados los mazaguas por los nahuas, le cambiaron el nombre a Atlacomulco, compuesto de Atlaco, Muyi, que significa pozo, y Co significa en, que quiere decir lugar entre pozos. El escudo del municipio se describe de la siguiente forma. El contorno será el del escudo del Estado de México en color negro, un haz de luz en el centro de color blanco, semejando un triángulo, y en los extremos de los colores verde y rojo, y en la parte superior el nombre de Atlacomulco,
y en el centro, que corresponde al color blanco, la toponimia náhuatl y mazahua de Atlacomulco. Lo más importante es la del Señor del Huerto, una celebración de carácter profano religioso que se realiza en la tercera semana de septiembre. Consiste en peregrinaciones, bailes típicos, muestras gastronómicas de la región y juegos pirotécnicos, además de aquellos comunes de todos los estados de la República, el 5 de febrero, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, así como el 24 de febrero, 2 de marzo y 4 de agosto. Se ofrecen homenajes a hombres ilustres nativos del municipio, como el nacimiento y muerte del licenciado Isidro Favela Alfaro, de don Alfredo del Mazo Vélez, licenciado Mario Colín Sánchez y el profesor Roberto Barrios Castro en sus aniversarios luctuosos. Entre las danzas tradicionales que todavía se siguen practicando son las pastoras, los santiagueros, los vaqueros y los arcos en las fiestas patronales. Una de las danzas que se sigue practicando es el llamado el choté.